Hola chicos, retomando con las clases virtuales, hoy día vamos a hacer aritmética, ¿sí? Pero para eso vamos a hacer un nuevo tema. El tema se llama estadística. Profesor, recuerda que la estadística es una herramienta muy poderosa. Nos va a servir para la vida diaria. Por ejemplo, para poder hallar el índice de pobreza, ¿sí? Por ejemplo, también para poder hallar en un colegio los alumnos que salen desaprobados y alumnos aprobados, ¿sí? Ahí se utiliza la estadística, ¿sí? Entonces, para eso debemos saber también unos conceptos previos. Por ejemplo, población. Profesor, ¿qué es la población? La población es el todo, ¿sí? Es el todo de todos los encuestados, ¿sí? Es el todo, el total, ¿sí? Por ejemplo, si en un colegio hay 1000 alumnos, de esos 1000 alumnos viene a ser la población, ¿sí? La muestra viene a ser un subconjunto de la población, profesor. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Recuerda esto, ¿sí? La muestra es un subconjunto de la población. Como te decía, del colegio que hay 1000, yo puedo sacar o encuestar solamente 120 de repente. Entonces, esos 120 vienen a ser la muestra que me va a arrojar cuántos aprueban y cuántos van a desaprobar, ¿sí? Y el individuo, ¿qué cosa es el individuo? El individuo es una persona, ¿no? De hecho, que te va a dar ¿qué cosa? La información referente, ¿sí? La información referente. Por acá, por favor. Entonces, podemos decir que la estadística es una tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? Unas frecuencias que suben y bajan, ¿sí? Entonces, pero para eso hay que saber algunos conceptos previos. Frecuencia absoluta se representa con F minúscula y I minúscula. Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? Como dice acá, es el número de veces que aparece el valor de la variable estadística. O sea, ¿cuántas veces va a aparecer? ¿Sí? Eso lo vamos a ver en un cuadro, en un ejemplo mucho mejor, ¿sí? Ahí está la fórmula, ¿sí? De donde n, ¿sí? N que viene a ser el número de datos, ¿sí? 2, concepto 2. Frecuencia absoluta acumulada. Acumulada quiere decir que lo vas a juntar, vas a acumular, vas a agarrar de un poquito de acá, otro poquito de acá, otro poquito de acá, y lo estás acumulando, lo estás juntando. Eso quiere decir absoluta acumulada, frecuencia absoluta acumulada. Y se representa con la F mayúscula y de ahí minúscula, ¿sí? Acá vemos la fórmula, ¿no? ¿Sí? Ahorita a continuación vamos a hacer un par de problemas, no se desesperen, vamos a llegar a hacer. Frecuencia relativa se representa con la H minúscula y la I minúscula. Entonces, la frecuencia relativa es igual a ¿quién? Profesor, esto de acá yo lo he visto. ¿A quién se parece? A ver, ahí está, profesor. La frecuencia absoluta, muy bien. ¿Dividido entre cuánto? Entre N. N que viene a ser el número de datos, ¿sí? Esa es la frecuencia relativa. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Caso 4, frecuencia relativa acumulada, se representa con la H mayúscula y la I minúscula, muy bien. Y acá podemos observar la fórmula. Profesor, la frecuencia relativa acumulada, ¿a quién es igual? ¿Viene a ser igual a quién? Esto de acá yo he visto, profesor. Esta letra, a ver, ¿dónde está? Mira, ahí está. ¿Quién viene a ser? La frecuencia absoluta acumulada, muy bien, ahí está. Pero N, ¿quién representaba a N? Los números de datos totales, ¿sí? A ver, ahora sí, a continuación vamos a hacer un par de problemas, ¿sí? El problema 1, a ver, ¿qué dice? En una empresa hay 1200 trabajadores y se selecciona al 20% para preguntarles por el día de su cumpleaños y la cantidad de años que laboran en la empresa. Indica la población. Primero debo hallar la población, luego me dice hallar la muestra y el tipo de variable estadística. Profesor, el tipo de variable, usted no hizo una teoría, sí, pero te voy a explicar acá mejor de una vez. ¿Qué es el tipo de variable? En el tipo de variable vamos a tener dos tipos, variable cualitativa y variable cuantitativa. Profesor, ¿qué es la variable cualitativa? Pues dice quali, de cualidades, ¿sí? Por ejemplo, de una persona yo puedo sacar su cualidad de ¿qué? Sus ojos de color azul, ¿sí? ¿Qué más puedo sacar? ¿Qué cualidad? De repente su camisa de color rojo, ¿sí? Y así sucesivamente, esas son cualidades, ¿sí? En cambio, las variables cuantitativas tenemos dos tipos, discreta y continua. Todo lo que es discreto
como dice, son números enteros que se pueden contar enteramente. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, ¿sí? Entonces, son enteros, ¿sí? Téngalo por presente eso. Variable discreta, ¿sí? Son valores enteros. Variable cuantitativa continua, son intervalos. Profesor, ¿y qué cosas son intervalos? Por ejemplo, mira, ¿qué pasa si yo te pongo un problema 1,3? El siguiente, ¿quién sería? 1,3, 1. El siguiente, 1,3, 2. Y el siguiente, 1,3, 3. ¿Qué estás haciendo? Estás continuando, ¿sí? Entonces, la continuación de eso, por eso se llama variable cuantitativa continua, ¿sí? Ahí podemos ver a quién, a los decimales. En cambio, en una discreta podemos ver a los valores enteros. Muy bien. Entonces, explicado este concepto, vamos a desarrollar el problema, ¿sí? A ver, dicen, en una empresa hay 1200 trabajadores, profesor. Profesor, es todo, el total, 1200. ¿Qué viene a ser el 1200? Usted me dijo hace poco, el todo, el total. Y si es el total, viene a ser la población. Muy bien. Entonces, primera pregunta resuelta, dice, hallar la población. La población. ¿A cuánto es la población? A ver, chicos, ¿cuánto es? 1200 trabajadores, ¿sí? 1200 trabajadores. ¿Sí? 1200 trabajadores viene a ser la población, ¿sí? De trabajadores. Ahora me piden hallar la muestra. Profesor, ¿y la muestra qué cosa era? Hace poco te expliqué. ¿Qué cosa era la muestra? Era un subconjunto, ¿sí? O sea, agarrar un pequeño grupo de toda la población. Y mira, me dicen que hay 1200 trabajadores. ¿Y cuánto se ha seleccionado nada más? El 20% de 1200. Eso de ahí viene a ser la muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poner acá? Primero la población. 1200 multiplicado ¿por cuánto? Muy bien, el 20%. Solamente se ha seleccionado el 20%. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vendría a ser acá la muestra? A ver, resolviendo todo esto, ¿cuánto sería? A ver, vamos a ver por ahí. Yo lo puedo escribir así de esta manera. 1200 por 20%. 20% es como decir 20 sobre 100. Muy bien, muchachos. A ver, resolviendo ahí, ¿cuánto nos queda? Mira, un 0, 2 ceros elimino. Entonces, si yo elimino 2 ceros, acá abajo, arriba también debo eliminar 2 ceros. Muy bien. ¿Y qué me quedaría? 12 por 20, profesor, pero lo puedo multiplicar así de esta manera, mira. 12 por 2, yo sé que es 24. El 0 no lo he tocado para nada, entonces al final lo aumento el 0. ¿Cuánto me quedaría? 12 por 2, 24. ¿Y quién voy a aumentar? El 0. Entonces la muestra, ¿cuántos son? 240 trabajadores. ¿Sí? A 240 trabajadores nada más se le hicieron, como dice, la encuesta. ¿Sí? Es una pequeña muestra de la población que hay en total, 1200. ¿Sí? Ahora también, ¿qué me piden por acá? El tipo de variable estadística. Tipo de variable. Tipo de variable. ¿Y qué tipo de variable será, profesor? A ver, date cuenta, pues mira. Mira acá. ¿Es discreta o continua? ¿A quién estás haciendo la encuesta? A los trabajadores.